Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos para aprender más de su santa palabra. Quienes habla la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la resurrección de Lázaro, segunda parte. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestro link de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan estos estudios de sana doctrina para que también pueda ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio y también un hermoso grupo en Facebook llamado Ministerio Mirad Acción Señales Antes del Fin, también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bendiciones, pastor Estuardo, y bienvenido. Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor para que nos ayude en esta preciosa noche. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos da de poder estar reunidos nuevamente en este inicio de año, Señor. Te suplicamos, nos ayudes y nos auxilies en esta hora, Señor, a través de tu palabra. Nos ayudes y abra nuestro entendimiento para recibir la dirección el cual nos vamos a encaminar en este año, si tú lo permites. Bendice a tu pueblo Israel siempre, Señor, y guárdalo de sus enemigos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a empezar de lleno. Iniciamos el estudio anterior con la historia de Lázaro. Creo que hoy lo vamos a culminar, amados hermanos, para avanzar un poco. Vamos a repasar lo que vimos anteriormente. No fue mucho lo que avanzamos, pero creo que es conveniente tenerlo en cuenta. Entonces, la resurrección de Lázaro va relacionado paralelamente con la historia de Israel en cuanto al cumplimiento que va a tener en el tiempo del fin, ¿verdad? En cuanto a la resurrección del pueblo de Israel. En parte hemos conocido y hemos estudiado a través del libro de Ezequiel que Israel ha resucitado solamente físicamente, ¿verdad? Interiormente todavía nos hace ver hace falta ver esa señal. Entonces, vimos, amado hermano, que esta historia se llevó a cabo en Betania, ¿verdad? En Betania vivía definitivamente Lázaro y sus dos hermanas, que las conocemos como Marta y María. Vimos exactamente que Betania se encontraba o se situaba cerca del Monte de los Olivos. Eso lo encontramos, amados hermanos, en Marcos capítulo 11, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. Entonces aquí se nos da el lugar exacto en donde se encontraba Betania. Pero también en este Monte de los Olivos es un lugar que nos señala un marco profético, porque ahí es donde el Señor, vimos, amado hermano, que el Señor ascendió hacia los cielos y es donde el Señor va a regresar y pondrá sus pies. Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51. Después los llevó Jesús hasta Betania. Ahí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces vemos que Betania y el Monte de los Olivos es un lugar
que nos brinda abundante información en cuanto al regreso del Señor y en cuanto a los tiempos del fin. Cuando el Señor regrese con poder y gloria, la Biblia nos dice en Zacarías capítulo 14, versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Esto es maravilloso, fíjese, amado hermano, cuando dice la escritura acá, al oriente. He estado meditando, le contaba a la hermana Silvia que he estado estudiando un poco más acerca de las puertas de Jerusalén. 12 puertas, ¿verdad? Que nos anuncia. Fíjese, amado hermano, qué interesante es esto, porque en estas 12 puertas nos anuncia el regreso del Señor. Incluso nos anuncia también el arrebatamiento de la iglesia, pero me gusta mucho porque hay una puerta en Jerusalén que es la puerta oriental. Cuando lleguemos a esa puerta vamos a ver lo maravilloso que es, pero esta puerta oriental aún permanece cerrada y permanece sellada porque la profecía marca que el Mesías tiene que entrar por esa puerta. Pero me gusta este pasaje porque dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, dice. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces ya vemos que Betania, el monte de los olivos, tiene un marco profético maravilloso. Y ahora sabemos por qué el Señor frecuentaba mucho Betania. Betania, cuando vimos la parábola de la higuera estéril, tocamos un poco Betania, que también significa casa de higos, pero en este momento también tiene otro significado. Betania significa casa de miseria. Esta palabra casa de miseria viene de la raíz hebrea que es aná, que significa sufrir, doblar y ser oprimido. Esto es lo que simboliza que cuando Israel sufrió en los años pasados de su historia, Israel fue doblado y fue oprimido en el exilio. Eso lo vimos también eh, cuando vimos el libro de Zacarías, ¿verdad? Cuando vimos el libro de Ruth, vimos que tanto Elimelech con sus dos hijos tienen un significado eh, maravilloso y profético en cuanto a la historia de Israel. Elimelech, Jehová es mi rey, ¿verdad? Y Malón y Kelión, uno que significaba debilidad y otro enfermedad. En la vida de estos tres personajes, Dios nos revela que Israel en el exilio fue dado a la muerte, estuvo enfermo y estuvo débil. Entonces, Betania, lo que significa acá casa de miseria, lo que nos profetiza es cuando Israel en el exilio fue doblado, fue oprimido y fue dado al sufrimiento a causa de haber rechazado al Mesías. Entonces, por un lado, esto significa y se refiere a Betania. Por otro lado, también Betania se refiere al hijo más grande de Israel, que nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que también hace referencia y nos habla de los sufrimientos que él tuvo que pasar por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También lo podemos ver en Isaías capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces vemos que en el nombre de Betania hay un significado profético maravilloso que nos indica la miseria y los frecuentes sufrimientos que pasó el pueblo de Israel. Pero vemos también una imagen acerca del Mesías que fue ungido, que un día va a regresar nuevamente y va a resucitar a su pueblo, de la misma manera que lo hizo con Lázaro. Entonces vemos el amor de Dios enlazado por su pueblo. Vemos algo, en un pasaje en Salmo capítulo 22, versículo 24.
porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, oyó. Entonces, cuando Lázaro estaba enfermo, estaba afligido, dice la escritura que mandaron a buscar al Señor Jesús para que llegara y lo pudiera sanar. Eso es lo que dice. Lázaro representa, en este momento, amado hermano, en cuanto a la historia de Israel, los sufrimientos que tuvieron en el exilio. Israel, recordemos a los hijos de Elimelech, enfermedad y debilidad. Entonces vemos cómo Israel estaba enfermo y débil en el exilio. Eso también lo vemos con Lázaro. Estaba enfermo, estaba afligido. Por eso ya vemos el significado de Betania, ¿verdad? Sufrimiento, ser doblado y ser oprimido. Entonces mandaron a buscar al Señor Jesús para que lo sanara. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 11, versículo 3. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Vimos anteriormente en el estudio, amado hermano, esta expresión que dice, el que amas está enfermo. Esta expresión nos muestra a Lázaro como una figura profética de Israel. El amor de Dios por su pueblo no ha dejado de ser, no es quebrantable, ¿verdad? Ha sido constante. Aunque el mundo, amado hermano, y aún mucho pueblo del Señor se ha vuelto en contra del pueblo de Israel, Dios no ha abandonado a su pueblo. Él sigue amándolo como desde el principio que lo eligió. A pesar de la desobediencia que ha tenido en el transcurso de la historia, al igual que nosotros, ¿verdad? Desobedecemos, el amor de Dios sigue fiel, ¿sí? Permanece, no cambia. La Escritura nos dice en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 9, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Entonces la expresión acá es porque Jehová ha amado siempre a Israel, ¿verdad? Esto lo leemos para entender que aunque muchos están en contra del pueblo del Señor y que eso va a crecer, eso se va a cumplir, que Israel va a quedar solo, ¿verdad? Cielos amados, pero el Señor nunca lo va a abandonar. Entonces, esta expresión que vimos en Juan capítulo 11, versículo 3, la expresión que dice al que amas, ¿verdad? Al que amas está enfermo, eso nos anuncia, decíamos la vez pasada, amado hermano, que eso nos anuncia la profunda, ¿verdad? Y unión que tiene el Señor con Israel en amor. Y nos insta a nosotros, amado hermano, que tenemos que orar por Israel, ¿verdad? El Señor amaba con todo su corazón a Lázaro, al igual que el Señor ama mucho con todo su corazón a Israel. Por eso dice, he aquí el que amas está enfermo. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, esto nos hace recordar que debemos orar siempre por su pueblo, porque el Señor lo ama. Gloria al Señor. Entonces la enfermedad de Lázaro y la de Israel, ¿verdad? Son para que el Señor manifieste su gloria. En Juan capítulo 11, versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, ¿verdad? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, la enfermedad de Lázaro es una figura muy, muy maravillosa y emocionante de Israel. Por eso dice, oyéndolo Jesús, ¿verdad? El Señor sabía de antemano, ¿verdad? Para él no era desconocido que su amigo Lázaro iba a morir o podía morir a causa de esa enfermedad. Pero también sabía el Señor que lo iba a resucitar. Y al final de esa resurrección, el Señor lo iba a utilizar para poder hacer su obra maravillosa en Lázaro, en Israel, para que ellos pudieran servirle, ¿verdad? Esta resurrección de Lázaro es un acto profético, como lo vemos acá. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte,
sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Ya? ¿Por qué cosa? Por la enfermedad, por la muerte. Entonces, cuando miramos la historia de Israel, vemos cómo la nación de Israel murió. ¿Ya? Eso lo vemos. ¿Ya? En la profecía que vimos de Ezequiel, de los huesos secos, ¿verdad? Israel había muerto y fue desterrado, ¿verdad? A las naciones. Y las naciones podemos representarlo como el sepulcro, ¿verdad? O la cueva donde fue enterrado Lázaro. Fue enterrado en el mar de las naciones. Pero Lázaro no quedó en la muerte. ¿Ya? Lázaro no quedó ahí, porque la escritura nos dice en Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2, por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice la escritura acerca de Elías, de cómo se quejó antes Dios contra Israel, diciendo? Entonces lo importante acá es, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Entonces la muerte del pueblo de Israel en el exilio no quedaba ahí. Iba a haber una resurrección que iba a anunciar la gloria de Dios, fíjese, hermano. ¿Verdad? Entonces, vemos el milagro que el Señor está haciendo en este tiempo con Israel. Ya vemos que la higuera, dice el libro de Cantares, la higuera ha dado sus higos. Entonces Israel ya está dando los primeros frutos, los primeros higos en este tiempo. Y volvemos a repetir, esto nos anuncia que la iglesia del Señor está haciendo o está recibiendo los últimos toques, ¿verdad? Los últimos toques cuando vimos en el mensaje de la historia de Ruth, cuando estuvo 6 meses, ¿verdad? En mirra y 6 meses en perfumes aromáticos. Entonces creo que la iglesia del Señor está ya recibiendo esos aromas, esos últimos 6 meses, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Entonces hay una imagen maravillosa y profética en Juan capítulo 11, versículo 14 y versículo 15. Dice la escritura, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. El pueblo de Israel murió en el exilio, ¿verdad? Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, dice, para que creáis, pero vamos a él. O sea, aquí hay una imagen profética muy maravillosa. El Señor Jesús retardó a propósito, fíjese, él no le fue desconocido. El Señor ya sabía que Lázaro iba a morir, pero él no quiso ir. Cuando las hermanas enviaron a buscarlo para que él llegara y lo sanara. El Señor Jesús no se fue. Él se quedó y retardó su venida a propósito, su llegada. No quiso ir a la casa de Lázaro, ¿verdad? Y lo hizo para que María y Marta, fíjese, María y Marta son figura de la iglesia, es de la iglesia de Cristo. Jesús no quiso llegar a sanar a Lázaro, porque bien lo podía llegar a hacer. Él sí lo amaba, ¿verdad, hermanos? Jesús amaba a Lázaro, él no llegó, pero por causa de Marta y María no quiso llegar. Entonces, por causa de la iglesia, Jesús no quiso llegar para que la iglesia creyera. Jesús no llegó a sanar a Lázaro para que Marta y María creyeran. El Señor se tardó 2 días, ¿verdad? Para poder restaurar a Israel, para poder salvarlos y para que nosotros de entre las naciones formáramos parte de la iglesia. Mire el plan de salvación en la historia de Lázaro. Damos gloria a Dios porque él retardó 2 días. Esos 2 días son los que hemos gozado nosotros. En este tiempo, ¿verdad? Podemos decir el tiempo de la gracia, ¿verdad? Que Dios ha retardado esos 2 días para que la plenitud de los gentiles pueda entrar al plan de salvación. Pero sabemos que el Maestro está a punto de regresar a Betania para resucitar a Lázaro. Eso ténganlo por seguro. Qué maravilloso esto, ¿verdad? Esos 2 días, el Señor proféticamente nos habla que es 2 días que Él está formando a la iglesia.
La escritura nos dice en Romanos, vamos a ir a Romanos capítulo nuevamente 11, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces aquí vemos que esos 2 días el Señor, amado hermano, ha estado trabajando de entre las naciones para sacar a su iglesia. Eso es maravilloso, amado hermano, la plenitud de los gentiles. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Dios dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mira, hermano, qué maravilloso. El plan de salvación está a punto de culminar. Los llamados. Todos hemos sido llamados. Aquel que se acerca al Señor es escogido y se vuelve hijo de Dios. Entonces, mira, pues Romanos capítulo 11, versículo 11 y 12. Dice la escritura, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces aquí vemos algo importante. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? No. A propósito, Dios no quiso regresar a Israel para sanarlo, por causa de Marta y María. Entonces, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, ¿cuál? Por su sufrimiento, por su opresión, por su enfermedad, vino la salvación a los gentiles para revocarles a celo. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, imagínense, amor, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Si en la muerte de Lázaro el Señor trajo bendición a la casa de Marta y María, cuando Lázaro resucita, la bendición es mucho mayor que la primera que tuvieron. Eso es maravilloso. Entonces podemos ver, ¿verdad, amado hermano? En Juan capítulo 11, versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, o sea, vimos al principio que el Señor no se desatiende de la aflicción. Él oye a aquel que está afligido. Él lo sabía. De antemano, el Señor ya sabía que Lázaro estaba enfermo, ¿verdad? Pero dice, cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Entonces, ahora ya sabemos que el quedarse 2 días más en el lugar donde estaba es el tiempo de la gracia. Estos 2 días, mire qué maravilloso. Jesús se fue. Cuando vimos las parábolas proféticas en Mateo capítulo 13, vimos que Jesús salió del templo y se dirigió al mar, dice, para hablar a las demás gentes, pero veamos que el mar significa las naciones. O sea, Jesús fue despreciado en el pueblo de Israel. Él salió de casa, dejó su casa, ya nunca más volvió a entrar al templo, pero se fue y se dirigió al mar y ascendió a los cielos, ¿verdad? Pero ahora vimos en Mateo 13 también que el Señor está regresando nuevamente a casa, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos, algo muy importante, dice más, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿En dónde se encuentra el Señor ahora? Pues definitivamente Él está ahí arriba intercediendo por nosotros. Él se ha quedado 2 días más allá, ¿verdad? Por causa de los gentiles. Entonces vemos acá, amado hermano, estos 2 días significan proféticamente 2000 años de tiempo de gracia para la iglesia. Estos 2 días. Pero vemos después en la historia que Él se quedó otros 2 días más. Total, 4 días sumó el Señor en regresar y venir hacia Lázaro para resucitarlo. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Mire este número maravilloso. Estos 4 días en el sepulcro que estuvo Lázaro, proféticamente hablando, son 4000 años de la historia de Israel, ¿verdad? Que estuvo sufriendo, ¿verdad? Que estuvo en el exilio, ¿verdad? Imagínense, lejos de Dios, suma 400 años. Esto quiere decir, amado hermano, que el Señor está muy pronto a resucitar al pueblo de Israel. Y para decirle, Lázaro, ven fuera. ¿Te da cuenta qué maravillosa información nos transmite
la historia de Lázaro. Qué maravilloso es ver el detalle de los 2 días y los 4 días. El asunto y el objetivo es que el Señor está pronto a regresar. Definitivamente, amado hermano. Está pronto a regresar y Lázaro va a resucitar. Gloria al Señor. Esta es una forma maravillosa de ver de lo que va a pasar con Israel cuando el Señor regrese a resucitar a su pueblo. Jesús vino a la tumba y nadie en ese momento creía que el Señor iba a resucitar a Lázaro. Nadie creía. En los versículos 38 y 39 de Juan 11. Entonces, las etapas de la historia de Israel representan esos 400 años. En esta imagen usted puede apreciar todas esas etapas que el pueblo de Israel ha pasado en esos 400 años, para la gloria del Señor. Pues ahora el Señor viene y va a resucitar a su pueblo. En los versículos 38 y 39 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez. Entonces ahí regresó, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Entonces, ponga atención aquí. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, veamos algunos detalles en este pasaje. Vemos que dice conmovido otra vez, ¿verdad? Entonces vemos una cueva. Vemos una cueva. También dice, Marta se opuso. Le dijo, Señor, hiede ya porque lleva 4 días. Entonces, en nuestros días, amado hermano, también hay muchos que no creen que el Señor va a resucitar nuevamente al pueblo de Israel. Pero vemos en la historia de Lázaro que Él lo va a hacer, que Él va a quitar esa piedra que está entre Dios e Israel. Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y Dios. Dice, hay una piedra ahí, fíjese. Esa piedra representa todas esas transgresiones e iniquidades que hay entre Dios e Israel. Pero el Señor Jesús regresará y quitará esa piedra completamente. La Biblia nos dice, amado hermano, les daré un nuevo corazón y les fundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Esto lo vimos en Ezequiel 37, en la resurrección física del pueblo de Israel. Lo vimos el 14 de mayo de 1948, Israel fue resucitado, pero todavía no le ha dado espíritu dentro de ellos, que es la renovación interna que le hace falta al pueblo del Señor. Entonces vemos aquí esta profecía. Y les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tiene y les pondré un corazón de carne. Entonces, cuando la escritura dice, y les quitaré ese corazón de piedra, eso ejemplifica la piedra que fue quitada para que Lázaro fuera resucitado y saliera. Esa piedra, ¿viste, hermano? Qué tremendo, ¿va? Cuando la piedra ya había sido quitada, entonces la tumba de donde estaba Lázaro ya tenía una salida. Entonces, cuando ya no estaba esa piedra, Jesús habló en el versículo 43 estas palabras. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Así como lo hizo con Lázaro, el Señor va a llamar a su pueblo, Israel, de los sepulcros de las naciones. Y vemos que en parte esta profecía ya lo hemos presenciado hasta este día. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo para salvar a Israel, se cumplirán las palabras del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 11 al 14. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza
y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Veamos cómo va paralelamente esta profecía de Ezequiel junto con la historia de Lázaro en su resurrección. Lázaro, igual a todo Israel, al igual que Israel, serán reunidos en un instante, fíjese, amor hermano, alrededor del Señor. Esto lo describe Marcos, capítulo 3, versículo 26 y 27. Entonces, dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo, dice. Imagínense, cuando el pueblo de Israel fue esparcido, dice la Escritura en Deuteronomio, si no me obedecieren mis mandamientos ni guardaren mis palabras, serán esparcidos desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella. Pero cuando el Señor los vaya a resucitar, dice que serán, ¿verdad? Los juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Imagínense, hermano, el Señor va a cumplir su palabra. Entonces, ahora ya vemos en esta primera parte de la resurrección de Lázaro cómo representa y cómo es una imagen de la resurrección futura del pueblo de Israel. Esto es maravilloso, amado hermano. Ahora bien, aquí viene algo también tremendo. El Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Pero ya sabemos que Lázaro es Israel. Marta y María, figura de la iglesia. La cueva donde estaba Lázaro, mar de las naciones. La piedra que es quitada de la tumba es la transgresión y la iniquidad del pueblo. ¿Se da cuenta cómo se cumple la palabra? Pero cuando el Señor le dice, Lázaro, sal fuera. Cuando Lázaro salió, el Señor da una orden y dice, desatadle y dejarle ir. Eso nos habla de esas vendas en los ojos de Israel hasta este tiempo, puestas por Dios mismo, basados en Isaías capítulo 6. Engruesa el corazón de este pueblo para que no oiga ni para que no vea. Eso lo habla el profeta Isaías en el capítulo 6. Pero en la resurrección del pueblo del Señor, Israel no va a quedar ciego, ¿verdad? No va a quedar oculto, va a poder ver al Mesías, como también se dice de Lázaro. Dice la Escritura, el muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Fíjese, hermano, es una profecía en este tiempo para el pueblo de Israel. El Señor le quitará todas esas vendas. Ese sudario que le cubre el rostro le será quitado. Ese sudario sobre la cara de Lázaro le fue quitado, amado hermano. Así sucederá también con el pueblo de Israel. Ese sudario será quitado a Israel e Israel volverá a ver a su Mesías. La Escritura nos dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. Fíjese pues, en gran parte hemos visto la resurrección del pueblo de Israel desde el 14 de mayo, ¿verdad? De 1948 Israel fue resucitado, digamos, y el Señor le dijo, sal y ven fuera. Pero mire los que han sido resucitados, están con vendas en sus manos y sus pies y con ese sudario en su cabeza, todavía no se les ha sido quitado. Por eso dice la Escritura, el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Todo judío que viene al Señor y cree en Cristo Jesús y en el sacrificio que él hizo en la cruz, eso que tiene en la cabeza, ese sudario le es quitado. Pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, dice, ¿no?
pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Cuando escucha la voz, ¿verdad? Lázaro, ven fuera, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El sudario que envolvía a Lázaro es una figura, fíjese qué tremendo esto. Eh, aquí hay muchas imágenes que nos hace comprender la profecía en cuanto a la venida del Señor y la restauración del pueblo de Israel. Las vendas de Lázaro, todas esas vendas que él tenía, lo que representa es una figura de los propios esfuerzos, dice, de Israel para alcanzar salvación por medio de las obras de la ley, ¿verdad? Las obras de la ley es lo que fue añadido, ¿verdad? Por muchos, digamos, rabinos desde hace mucho tiempo a las escrituras. Las obras de ley es muy diferente, es lo que el Señor estableció que nosotros hagamos, ¿verdad? Que el fruto de nuestra salvación es la obediencia a la palabra. Esas son las obras de ley, pero las obras de la ley es algo externo. El Talmud, que puede usted leer ahí, el Talmud de Babilonia, otros escritos que se encontraron del Mar Muerto, todas esas cosas son obras de la ley, que hasta este momento mucho pueblo judío las realiza porque piensa alcanzar la salvación por medio de eso. Entonces el Señor dice, desatarle las manos, desatarle los pies y quitarle el sudor de su cabeza, quítenle todas esas cosas. Esas obras de la ley, eso no sirve. Son sus propios esfuerzos que no les van a ayudar en nada para alcanzar la salvación. Pero hasta que el Señor vuelva plenamente a esta tierra con poder y gloria, todo eso le será quitado al pueblo de Israel. Gloria al Señor por medio de Cristo. Entonces, la autoridad divina que el Señor Jesús tuvo al decir, desatarle y dejarle ir, de esa manera Lázaro fue liberado. Esa es la misma manera en que el Señor va a liberar al pueblo de Israel. Después de 4,000 años de historia, amado hermano, que en los 4 días que llegó Jesús, ¿verdad? A Betania, después de esos 4,000 años de historia, Israel, lo estamos viendo, se va acercando cada vez a la meta. Eso quiere decir que pronto Jesús va a levantar ese reino también milenario en Israel. O sea, que todo esto ya se aproxima, amado hermano. ¿Verdad? Todo esto se aproxima. Lázaro fue liberado de esas vendas, de ese sudario, y sobre él, sobre Lázaro, dice la escritura que se levantó la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios en cuanto a la resurrección de Lázaro. Al resucitar Lázaro, posó sobre él la gloria de Dios. Jesús lo había profetizado, se lo había dicho a Marta, ¿verdad? Que es la hermana de Lázaro, que lo sabemos. Versículo 40 dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hubo un cambio maravilloso que se produjo a la resurrección de Lázaro. Los que antes no habían creído que el Señor lo iba a resucitar, ahora creían. Vemos a Marta, que es la que se puso enfrente del sepulcro, veamos, hermanos. Imagínense, Jesús iba a resucitar, quitó la piedra y Marta se puso enfrente de la puerta o la entrada del sepulcro, porque decía, Señor, lleve, ¿verdad? Quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque lleva 4 días, ¿verdad? Incluso ella antes no podía y no quería creer, pero cuando vino el Señor, de la misma manera, comenzó a apreciar la gloria de Dios que se posó sobre Lázaro. Hay mucho pueblo del Señor, mucho pueblo en el pueblo de Israel, en la nación de Israel que no cree, pero cuando vea resucitar a Lázaro, muchos de ellos van a creer, ¿verdad? Que hay Dios en Israel. Fíjese, amado hermano. A causa de esto, después de la resurrección de Lázaro y el quitarse las vendas y todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que nos profetiza la historia de Lázaro es el reino milenial, que va a traer nuestro Señor Jesucristo un reino de paz, ¿verdad? De armonía y tranquilidad sobre esta tierra. Es una imagen maravillosa. Lo vemos, amado hermano, en Juan capítulo 12, versículo 12 al 15. Esto lo vimos en
que el estudio de la palabra Hosana, ¿verdad, amados hermanos? Ya vemos que cuando el Señor iba a entrar en Jerusalén montado en un pollino, gritaron Hosana. Pero vamos a leer estos pasajes. Dice la Escritura: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Entonces, mire qué maravilloso es esto. En Betania el Señor resucita a Lázaro, le quita las vendas y posa sobre él su gloria. Lázaro, figura de Israel, pero también necesitaba ser redimido. Dice el Señor acá en la palabra: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él. Las 10 tribus de Israel, el Señor las denominaba cuando se desviaban de su palabra y siempre eran inconstantes en buscar a Dios. El Señor los denominaba a ellos como un asno montés. Entonces, el Señor, para redimir a las 10 tribus de Israel, en un acto profético que nos anuncia acá, el Señor dice que entra montado en un asno, en un pollino. ¿Por qué no entró montado en un caballo? De aquellos caballos, ¿no? Él nos está enseñando por qué razón Él tuvo que elegir a un asno. Estaba redimiendo a las 12, o quería. El objetivo de Jesús era redimir a las 12 tribus por medio de su sacrificio. Por eso nos lo anuncia en este asno, ¿verdad? Después dice la palabra del Señor, amado hermano. Bueno, esta entrada triunfal, digamos, de Jesús a Jerusalén es una imagen del establecimiento del milenio, después de haber resucitado al pueblo de Israel, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora dice Juan capítulo 12, versículo 17 y 18. Miren qué tremendo esto. Después de haber entrado, dice la Escritura, dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Entonces, digamos, gran cantidad de gente que le estaba diciendo, Hosana, bendito el que viene, ¿verdad? En el nombre del Señor. Gran cantidad de gente estaba gritando eso, pero tenía testimonio de haber presenciado la resurrección de Lázaro, ¿viste? ¿Verdad? Por eso dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Fíjese, amado hermano. Fíjese qué tremendo. Esto es maravilloso, porque también dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él, dice. Mirad, el mundo se va tras él. Cuando Jesús, nuestro Señor, haya regresado nuevamente para resucitar a Israel, establecerá, fíjese, establecerá este mundo con un reinado maravilloso, juntamente con su pueblo. Todo el mundo, fíjese, todo el mundo lo va a ver, todo el mundo testificará. Fíjese qué maravilloso, va a testificar de lo que él hizo con el llamamiento que le hizo a Israel, sacándolo del sepulcro, ¿viste? Por eso leemos anteriormente, por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que había hecho esta señal. Pero dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Entonces, a causa de la resurrección de Lázaro, en el mundo se va a ir tras él. Es una señal para el mundo, fíjense, ciegos. Entonces van a creer nuevamente. Entonces vemos que cuando el Señor establezca su reino en esta tierra, definitivamente los hombres van a venir desde el mundo entero a Jerusalén para ver al Mesías y adorarlo. Eso está contemplado en la palabra del Señor, ¿verdad? Dice la Escritura, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareo, Rey de los judíos. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre,
Rey de reyes y Señor de señores. Israel, hasta ese tiempo, llegará a ser la primera potencia mundial, digamos, en la tierra. Ahorita todavía no, pero hasta ese tiempo sí, va a ser. Y la escritura nos dice en Isaías capítulo 66, versículo 12, porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Nos habla que Israel va a ser una superpotencia mundial de todo el mundo. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. ¿Sobre quién? Sobre Israel. O sea, Jerusalén será la capital del mundo, ¿ves, hermano? O sea, a pesar de que ahorita estamos viendo que hay mucha guerra en contra de Israel, el Señor ha prometido. Es que la palabra del Señor nos anuncia qué es lo que va a suceder y cómo va a quedar todo. O sea, ahorita vemos un gran desastre, ¿verdad? Ahorita vemos que mucho pueblo no quiere reconocer a Jesús como el Mesías, pero lo van a reconocer, ¿verdad? Lo van a reconocer por medio de la resurrección de Lázaro. Israel lo va a reconocer. Y por medio de esa resurrección de Lázaro, las naciones van a creer también que hay Dios en Israel, ¿ves? O sea, todo el Señor lo tiene bajo control. Por eso creo que lo más especial, lo más especial y lo más correcto es que nosotros veamos las noticias que establece el Señor, ¿verdad? Las noticias que el Señor nos dice aquí en las Escrituras, porque ahí vamos a conocer cómo es el final. Pero muchas veces las noticias que transmite el mundo a nuestra vida son buenas, ¿verdad? Nos dan mucha información, pero a veces son muy alteradas, ¿verdad? A veces son muy alteradas. Pero es más importante ver lo que el Señor Jesús dijo, qué es lo que va a pasar. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 60, versículo 10, extranjeros edificarán tus muros y sus reyes estarán a tu servicio, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos hasta ti sus reyes. Dice qué profecía más maravillosa. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se les llamará, comerán las riquezas de las naciones y en su gloria se jactarán. Ese es el final, es lo que vamos a ver. Es la manera en cómo en Lázaro posará la gloria del Señor. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Ahora veamos Miqueas, capítulo 4, versículo 1 y 2. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será colocado a la cabeza de los montes, más alto que los collados, y acudirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Este es el fin que le acontecerá al pueblo de Israel. ¿Se da cuenta, hermano, que el fin de Israel no es malo? Ahorita sí se ve que es malo, ¿va? Que va a tener que pasar y todavía padecer lo que el significado de Betania nos dice. Ser oprimido, sufrir y tendrá que doblarse. Pero al final de todo ese sufrimiento de Betania, el Señor va a traer la gloria sobre el pueblo de Israel. Entonces, hasta aquí es donde termina el tema de la resurrección de Lázaro, amados hermanos. Es una pequeña figura de lo que va a acontecer en este tiempo final. Por el Señor, espero que lo hayan anotado y si no, pues lo pueden repasar nuevamente para la gloria del Señor. Entonces, ahora, junto con este tema, estaba trayéndolo con David y Goliat, pero en el transcurso de los días que he visto que antes de seguir y continuar con David, ¿verdad? David y Goliat, creo que es necesario
que podamos apreciar algunas perlas en las puertas o en las 12 puertas de Jerusalén, que es lo que vamos a ver a manera de introducción en esta preciosa noche, ¿verdad? Porque creo que las 12 puertas nos va a llevar mucho tiempo. Primero Dios las podamos terminar, creo que sí son necesarias. Hay un panorama profético en cuanto a las 12 puertas. Y entre la puerta, fíjese pues, entre la puerta oriental y en la puerta del juicio, se le llama algunas versiones, o entre esas dos puertas el Señor nos enseña ahí cómo ocurrirá el arrebatamiento y cómo la iglesia del Señor va a estar delante del Señor, digamos, entregando cuentas. ¿Cómo se le llama? El tribunal de Cristo, entre la puerta oriental y la puerta del juicio. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Entonces, ahorita, déjenme ver, vamos hermanos. Bueno, antes de empezar con las puertas, es necesario recordar un poquito lo que el libro de Nehemías. Nehemías significa Yahweh consuela, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto en algunos mensajes que Nehemías nos hace un llamado hacia la reedificación. La Biblia dice en Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Entonces le dijo, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Y esforzaron su mano en la buena obra. Entonces ya ve cómo le llama Nehemías a esta reedificación, le llama buena obra. Pero vemos el llamado de atención para nosotros que dice, vosotros veis la mala situación en que estamos. Estudiando un poco el libro de Daniel, el capítulo 9, vemos cómo Daniel no tenía una Biblia, ¿verdad, siervos? Daniel no tenía una Biblia. Lo que podemos apreciar que el mensaje en el capítulo 9 es que Daniel tenía solamente la información del profeta Jeremías. Pero vemos que Daniel era alguien que leía y pasaba meditando sobre las profecías del profeta Jeremías. Y al culminar ya casi el tiempo del cautiverio, dice que Daniel, como investigaba mucho y leía mucho esos pasajes de Jeremías, entendió, comenzó a hacer cuenta, ¿verdad? Y entendió que ya el cautiverio iba a terminar. Pero dice que al entender ese tiempo, dice que Daniel se puso a orar, a ayunar y a humillarse delante de Dios y comienza a hacer una oración ahí de humillación delante de Dios porque él sabía que el tiempo se iba a terminar. Pero Daniel comienza a orar y a pedirle perdón al Señor porque dice, nosotros te hemos dejado, nosotros hemos desobedecido tu palabra, tus mandamientos, nosotros te hemos dejado. Comenzó a humillarse. O sea, Daniel comenzó a ver lo que dijo Nehemías. Vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Es una situación desastrosa. Creo que es una imagen de la iglesia del Señor, ¿verdad? Vosotros veis la mala situación en que estamos. Eh, no es buena, ¿verdad? ¿Sí? Es mala, ¿verdad? Está desolada y sus puertas quemadas a fuego. No hay muros. Venid, rectifiquemos las murallas de Jerusalén para que ya no seamos oprobio. No hay nada, ¿cierto? La iglesia del Señor está muy expuesta y lo hemos comprobado. Si la iglesia de Cristo tuviera sus puertas fundamentadas y sus muros levantados, ninguna herejía, ninguna falsa doctrina hubiera entrado. Pero vemos ahora y vemos el panorama de la iglesia en gran cantidad
se han entrado las falsas doctrinas, herejías y falsas enseñanzas. Eso nos indica que las puertas están quemadas. Eso nos indica que no hay muros. Cualquier individuo entra y hace daño a una congregación en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza. Ya no hay murallas, no hay puertas. Entonces el Señor nos dice, ven, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos oprobio. La palabra oprobio significa vergüenza, es lo que significa. Entonces, el Señor nos da una dirección para este tiempo, es esforzar las manos en esta buena obra. Levantémonos y edifiquemos. Esa es la dirección, ¿va? Levantémonos y edifiquemos y esforzar sus manos en la buena obra, ¿verdad? Pero definitivamente van a haber enemigos en la reedificación. Cuando se enteraron Sanbalat, Horonita y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Bueno, ahora ya sabemos quiénes vendrán, ¿verdad? Está Sanbalat, Tobías, se van a disgustar porque hay un deseo, ¿verdad, siervos? Hay algo en el corazón de procurar el bienestar de los hijos de Israel. Imagínense, Tobías y Sanbalat. Entonces, ahora, estos son los principales, en el tiempo de Nehemías eran los principales enemigos del pueblo judío, ¿verdad? Pero también podemos transmitir una figura de los principales enemigos de la iglesia. Sanbalat, su nombre significa fuerza. Él era un moabita, los enemigos de Israel que habitaban al otro lado del río Jordán. Él era un hombre muy rico, con mucha influencia y poder en la región. Sanbalat era la fuerza detrás de casi todos los ataques en contra del pueblo de Dios. Su fortaleza, mire, la fortaleza de Sanbalat es la intimidación y así lograba sus propósitos. Entonces, cualquiera que quiera levantarse a reedificar las puertas y los muros, va a haber un Sanbalat que va a intimidar para que ya no se cumpla el propósito de Dios. Estaba Tobías, él era un amonita, también del otro lado del Jordán, ¿verdad? Su nombre significa ya es bueno o Yahweh es bueno. Aparentemente es alguien de Dios, pero no lo es, ¿verdad? Dice, él representa lo que parece bueno, pero no lo es. Y entre ellos está la religiosidad. Ahora vemos cuando muchos se han levantado a reedificar y a mantenerse saludables, digamos, en los grupos o en sus congregaciones, definitivamente se va a levantar un Tobías que va a querer meter cosas que aparentemente son buenas delante de Dios, pero son en contra de la Torah, ¿verdad, siervos? Entonces, este mes que pasó, es un claro ejemplo que podemos ver. Todo aquel que ha participado en las celebraciones que no son de Dios es porque el Tobías se les ha metido. Dice mamá, un Tobías se ha metido a decir, bueno, eso es bueno, eso es de Dios, eh, porque significa Jehová es bueno. No es nada malo, hombre. Hay un Tobías ahí. Vemos en el templo que dice que aún Eliasib, el sacerdote del templo, le hizo cámara dentro del templo a Tobías. Dice amor, hermano. Y Tobías es figura también del mensaje de la prosperidad. Es figura. Pero a la Biblia nos establece en Deuteronomio, cuando el Señor le dio claramente el mandato al pueblo del Señor, que ningún amonita podía entrar en el templo o en el santuario. Y vemos acá el primer rompimiento del mandato de Dios de Eliasib, de hacerle cámara a Tobías dentro del templo. Y desde ahí está la cosa mal. Entonces, hay mucho pueblo del Señor que le ha hecho cámaras a Tobías en sus congregaciones para que les inculque cosas que son contrarias a la palabra, pues. Está Gesem, su nombre significa lluvia y también cuerpo. Este Gesem, miren lo que representa la carne y el mundo. Este Gesem, él era árabe, sus ataques más sutiles, él actuaba como los otros enemigos,
Él actuaba cuando los otros enemigos han fallado. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si no te ha afectado a ti ni a mí, digamos, la intimidación y seguimos edificando, bueno, entonces envían a Tobías. Si nosotros tenemos con la ayuda del Señor que nos dé discernimiento de espíritu y no dejamos que ninguna cosa extraña nos contamine, bueno, seguimos edificando. Cuando estos dos fracasan, entonces envían la carne y el mundo, ¿verdad? Envían a Gesem, ¿verdad? De alguna y otra forma, el enemigo va a querer siempre atacar y va a obstaculizar la reedificación de las puertas y de los muros. Las tácticas del enemigo, ¿cuáles son? La acusación, ¿verdad? La condenación, la burla, el desprecio, la intimidación, crítica y el desánimo. Hay muchas más. La que hemos visto anteriormente en los estudios es el desánimo. Esa es una táctica del enemigo. O ya sabemos que el enemigo es el padre de mentiras, ¿verdad? No va a querer engañar. Como les decía, me dice un siervo, aunque te diga la verdad, no hay que creérselo. A Satanás no hay que creerle nada, aunque sea la verdad, ¿verdad? Porque lo utiliza para destrucción en nuestra vida. Dice que en Juan 8:44 que el diablo fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Entonces el objetivo del enemigo es hacernos sentir mal, ¿verdad? Y ese mal o esa tristeza lo que produce el enemigo no es para que nos arrepintamos, sino para que nos estemos condenando. Cuando el Señor nos habla a través de su palabra y produce tristeza en nuestro corazón, dice que esa tristeza nos conduce a un arrepentimiento. Pero el enemigo al traer acusación y condenación no lo hace para que nos arrepintamos, ¿verdad? Sino que nos sintamos mal. O sea, el ataque del enemigo es para limitarnos, condenarnos y frenarnos de avanzar, dejarnos limitados y hacernos cautivos, como le pasó a Sansón. El enemigo le puso la tentación con Dalila, vimos aquella vez que significa mujer flaca, que es figura de los deseos de la carne. Entonces Sansón comenzó a convivir con Dalila constantemente hasta que le robó toda su fuerza. Luego le quitaron, ¿verdad? Digamos, las trenzas o el pelo que habla de la cobertura de Dios. De ahí le quitaron los ojos, le quitaron la visión. De ahí lo metieron a la cárcel y lo pusieron a moler en círculos. Lo hizo cautivo. Ese es el objetivo. No lo podía, los filisteos no mataron a Sansón. No lo podía, porque era hijo de Dios, ¿verdad? Era un bendecido y era un nazareo desde el vientre de su madre. Era un consagrado, pero había dado, podemos decir con este ejemplo, le había dado lugar a Gesem, ¿verdad? A la carne y al mundo para poder hacer sus estragos en la vida del siervo. Entonces, ya vemos que esas tácticas. Nehemías conocía la estrategia del enemigo y vemos que Nehemías nunca se dejó intimidar. Pero cuando se enteraron Zambalat, Horonita, Tobías, el oficial amonita y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Y yo le respondí y le dije, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Entonces, Nehemías tenía una confianza definitivamente en Dios, pero cuando vemos a Nehemías que le llegaba la intimidación de Sanballat y Tobías y Gesem, lo que hacía Nehemías era orar. Esto lo puede leer en los primeros capítulos. Dice que él, había un conflicto y se iba a orar. Incluso lo llegaron a tentar para que se escondiera dentro del templo. Dice que hasta que entendí que era una trampa y que este no era de Dios, ¿verdad? Dijo Nehemías, tuvo discernimiento. Él se iba a orar siempre. Entonces él podía decir, el Dios del cielo nos dará éxito. Amado hermano, creo que esas son las palabras que debemos tener, ¿verdad? En esta restauración en nuestra vida de las 12 puertas y los muros. Se parece difícil, ¿verdad? Aunque sí es un trabajo muy difícil, pero dice el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos.
Entonces está en nosotros, ¿verdad? Levantarnos y edificar, y el Señor nos dará éxito a pesar de Sanbalat, Tobías y Gesem. ¿Ya? No tendrán éxito en nuestra vida. Entonces, en esta, conociendo un poquito los enemigos que se van a levantar, amado hermano, en contra de la iglesia del Señor en este tiempo, podemos apreciar algo maravilloso que vamos a ver acá. Mire, pues, las puertas de Jerusalén. Usted puede leer Nehemías capítulo 3. Es lo que vamos a estudiar de lleno, pues ya en el otro estudio. Pero mire las puertas de Jerusalén. Está la puerta de la oveja, la puerta del pescado, la puerta vieja, valle, el muladar, la fuente, la puerta de las aguas, los caballos, la oriental, de la inspección. Aquí, esas son las que estaban en el exterior. Dentro de Jerusalén estaba la puerta del ángulo, la puerta de la cárcel y la puerta de Efraín. Son varias puertas, amado hermano. Entre cada puerta había una restauración de un muro. Se restauraba una puerta, se restauraba un muro. Cuando Israel estaba en desastre y en gran caos, cualquiera podía entrar. Cualquier enemigo podía entrar y salir y podía hacer cosas dentro de Jerusalén. Pero ya los muros levantados y las puertas, ya no había lugar para que cualquiera pudiera entrar. Todo iba a ser inspeccionado, ¿verdad? Por los guardias de cada puerta. Entonces, mire, pues aquí puede apreciar un mapa maravilloso y cómo va a ser lo que vamos a ir estudiando. Aquí puede apreciar otro esquema. Entonces ya puede ver dentro del esquema está la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel y la puerta del ángulo, que no creo que aparece aquí, pero está una puerta del ángulo. Ahora Proverbios 25, 28 dice, pues, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. En otra versión dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, recordemos lo que dijo Nehemías. En tan grande mal estamos, las puertas quemadas a fuego y sus muros derribados. Entonces, eso es un llamado hacia la iglesia del Señor. Como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. O sea, la iglesia está sin defensa y sin murallas. Por eso vemos todo el desastre que hay. ¿Ya? Todos los falsos profetas, falsos apóstoles, ¿ya? ¿Qué es lo que abunda más? ¿Verdad? En vez de ser profetas, parecen hechiceros y brujos, adivinando. Como ciudad sin defensa. No hay defensa, hermano, no hay nada. Y no hay muralla, no hay puerta, no hay nada. Qué tremendo, ¿va? Entonces la escritura compara los muros de una ciudad con la vida de una persona. ¿Ves? Podemos traer como iglesia y en la vida personal. Entonces los muros es un ejemplo de la vida de una persona. El control de nuestra conducta y nuestro comportamiento es vital para la protección, amado hermano, o la invasión del enemigo. O sea, nuestra conducta es vital para que Tobías, ni Gesem, ni Sanbalat puedan entrar. Entonces, porque a veces pensamos y a veces vemos también que el enemigo toma muchas ventajas sobre nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué tiene mucha ventaja? Porque encuentra hoyos, amado hermano. Encuentra brechas, encuentra portillos donde él puede entrar, ¿verdad? Con nuestros muros espirituales derribados, amados hermanos, usted y yo somos una presa fácil. La única forma de estar protegidos es como Nehemías lo dijo, ¿ya? Levantar y las puertas y los muros para no ser invadidos, tener una protección, ¿verdad? Alrededor de nosotros. Debemos reconstruir las puertas espirituales de nuestra vida, mamá, de nuestra vida, de nuestra casa. ¿Verdad? El deseo de Dios es que reconstruyamos nuestros muros espirituales y nuestras puertas espirituales. Y Dios mismo nos va a enseñar en este proceso, amado.
Él nos va a enseñar para que también podamos ser resucitados, amado hermano. La palabra del Señor nos muestra que estas 12 puertas son figuras de 12 áreas del alma que hay que ser restaurados, amado hermano. En nuestra área, 12 áreas del alma, y esas también se pueden comparar con eh, la parábola del sembrador en cuanto a la semilla. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco para que veamos lo que dice la escritura. Ahora, Salmos 24, versículos 7 al 10 dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Por eso, amados hermanos, las puertas espirituales deben ser reconstruidas. Debemos dejar que Dios reconstruya lo que debe ser edificado en nuestras vidas para que podamos tener un avivamiento y que todas las señales nos sigan, ¿va a ser? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y se van y echarán fuera demonios o darán nuevas lenguas. Pero si esas señales no nos siguen, posiblemente es porque hay puertas en nuestra vida que no han sido restauradas y muros que no han sido edificados. Entonces, qué maravilloso va a ser esto de las 12 puertas, ama. Entrad por la puerta estrecha. Dice, pues aquí está la lista de las 12 puertas. Entonces, la primera que vamos a ver en el siguiente estudio, amado hermano, y comenzaremos a ver es la puerta de las ovejas. Fíjese que esta puerta de las ovejas, el Señor nos dice en Juan capítulo 10, versículos 7 al 10. Entonces Yeshua les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y saltadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vemos que la primera puerta ya fue restaurada. Se llama, fue la puerta de las ovejas. Esta puerta entonces figura o representa a Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino por primera vez, Él vino como oveja y entró por esa puerta. Dice, pues entró por esa puerta montado en un pollino, hijo de asna. ¿Y por qué fue ovacionado? Osana. Mas cuando Él regrese nuevamente, amado hermano, por segunda vez, entrará por la puerta oriental como rey. Cuando Él vino la primera vez a la tierra, entró por la puerta de las ovejas. Cuando Él regrese por segunda vez, Él va a entrar por la puerta oriental. Y esa puerta oriental ahorita está sellada. Usted lo va a apreciar más adelante. Entonces ya vemos que Jesús es la puerta de las ovejas. Entonces nosotros en este tema vamos a estar hablando de restaurar esas puertas, ¿verdad? Eso quiere decir restaurar nuestra relación con Él. Al restaurar estas 12 puertas de nuestra vida es que vamos a restaurar nuestra relación con Él. La puerta de las ovejas significa transición, que se llama pasar de un lado a otro, ¿verdad? De un estado impuro a un estado puro. Por eso es necesario esta puerta primero. Es necesario restaurar, ¿verdad? Entrar de un estado impuro a un estado puro, de la ruina a la gloria, de la opresión, de la muerte a la libertad. O sea, de la opresión es quitar todas esas vendas que hay en nuestra vida, ¿verdad? Pasar a una libertad como lo pasó a Lázaro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través de esa puerta, nuestro Señor Jesucristo debe estar en primer lugar en nuestra vida. Entonces, como figura esta puerta, podemos decir que Jesús es la puerta de las ovejas, o donde entran a Israel, ¿verdad? Al reino venidero. No hay otra forma, no hay otra manera de poder ser salvo sino entrar por esa puerta. ¿Qué significa? ¿Qué figura representa esta puerta de las ovejas? Esta significa es
lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Vuelve a tu primer amor, o sea, es volver al primer amor con Él. No podemos buscar en otro lado, no podemos anhelar que nuestra vida sea restaurada si no restauramos nuestra relación con el Señor. Dice que el que entra por Él será salvo, ¿verdad? Y esta es la vida eterna. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, restaurar la puerta de las ovejas es volver a Cristo, es volver a Él y permanecer en Él. Entonces, es una introducción que le doy, no hemos entrado de lleno a ver la puerta de las ovejas. Es un ejemplo más o menos de darles las figuras de que lo que representa cada puerta. Aquí tenemos que ver cada detalle, cada una, y vamos a ir aprendiendo demasiado acá. Lo importante es que vaya usted, no pierda, ¿cómo le podemos decir? Que no pierda la secuencia, porque al final de todo vamos a ver que en el número 9 para el número 10, o digamos, veamos en el esquema, nos lo voy a acercar acá. De aquí, de la puerta oriental, ¿verdad? Para la puerta del juicio, en este lapso que hay acá, vamos a ver, amado hermano, realmente el tribunal de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Lo vamos a ver maravillosamente. Y se dará cuenta cómo el Señor a través de las puertas nos transmite un mensaje necesario para la iglesia del Señor. Pero es necesario reedificar, amados hermanos. Así que en esta noche, que Dios nos los bendiga y con la ayuda del Señor, si nos permite, el martes, ya empezamos nuevamente normal en el día que nos corresponde. Vamos a empezar a ver las puertas de las ovejas. Así que Dios nos los bendiga, Dios nos los guarde, amados hermanos. Tiempo, hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio, desde Guatemala, familia. Tremendo tema. Los invitamos a que continúen con nosotros, porque el próximo martes, como dijo el pastor, a las 20 horas de Cuba, el tema es restaurando las puertas de Jerusalén y su panorama profético para la iglesia en este tiempo final. Así que los invitamos a todos que estén pendientes de este hermoso estudio. Como ustedes ya saben, todos los estudios bíblicos los estamos grabando para la gloria de Dios y subiéndolos a nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos que puedan entrar en vivo y estar con nosotros, porque al final de cada estudio tenemos este precioso tiempo de preguntas y respuestas a continuación de la grabación, familia. Esto no se graba, pero estamos en vivo con los hermanos para que nuestros pastores estén respondiendo a las preguntas. Amén. Así es como dijo el pastor Estuardo, necesitamos tener cuidado y vivir una vida en consagración, familia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos que el Señor está hablándonos a través de sus siervos para que arreglemos nuestras vidas delante del Señor, para que podamos estar con Él muy pronto en esa preciosa ciudad celestial. Pero todo depende de nosotros, familia. Somos nosotros los que tenemos que consagrar nuestras vidas, apartarnos del mundo y hacer la voluntad de Dios, vivir en santidad y en obediencia a Dios. Porque sin santidad nadie le verá. Si usted quiere que Dios le bendiga, tiene que ser obediente. Porque si no es obediente, familia, no habrá bendición. Si no vive una vida de consagración, tampoco va a haber bendición. A veces queremos las bendiciones, pero no hacemos nada para apartarnos del mundo. Dios no le puede bendecir si su corazón, si lo más importante en su vida no es Dios. Si lo más importante en su vida es el dinero, el trabajo, planes, sueños que usted tenga, pero lo que menos piensa es irse en el arrebatamiento de la iglesia. Esa debe ser nuestra prioridad. Querernos irnos con el Señor, estar con Él por una eternidad. Por eso, familia, pedimos que estén orando,
Si necesita oración, si no está bien, llámenos. Acá estamos para apoyarles, para ayudarles, para orar por ustedes. Sabemos que hay situaciones más difíciles que otras, pero para Dios nada imposible. Cuando usted le es fiel a Dios, Dios es fiel a usted. Yo lo he visto en mi vida, familia. Yo conozco al Señor del año 1988. Acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y mi vida cambió para la gloria y la honra de Dios. Siempre vi la mano de Dios. He pasado muchas pruebas, sigo pasando pruebas, pero he visto la fidelidad de Dios en mi vida. Por eso es importante, familia, mantenernos fieles al Señor para poder ver su mano todopoderosa en nuestras vidas. Querido amigo, que aún no has conocido a Jesús o no lo has invitado a tu corazón a morar, es muy simple. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, aceptarlo como Señor y Salvador, y Él te va a limpiar todos tus pecados, todo lo que hayas hecho con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Busca una iglesia de sana doctrina, bautízate en agua, busca al Señor, llámanos. Si necesitas ayuda, consejería, si necesitas oración, acá estamos. Amén. Es totalmente gratis. Este ministerio no cobra a nadie nada. Este ministerio es gratis para la gloria de Dios, en agradecimiento a Dios y por amor a las almas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para cerrar este precioso tiempo que hemos tenido y nos quedamos con nuestros pastores para el tiempo de preguntas y respuestas, que nuestro pastor Estuardo va a estar acá con nosotros. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.